32 minutos pasaron de las 13 de la tarde y volvemos al aire de Eso que Falta, ahora con Alejo Di Ricio, que presenta su columna Paisaje donde vivo. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, por suerte. Acá viniendo a hablar, viniendo a proponer a la mesa un poco, discutir, explorar lo que implicó en las últimas semanas, porque fue desde el lunes, digamos, que estuvo sucediendo. Qué rápido pasa todo al mismo tiempo, ¿no? Qué rápido, y yo me sorprendo de la cantidad de cosas que te da este país para hablar semana tras semana sin buscar tanto, ¿no? Yo creo que en esa línea está muy relacionado a lo que vamos a hablar hoy, porque tiene que ver con una inundación que llegó en términos de información, y esa sobrecarga de información, en particular esta semana, tuvo unos colores muy hermosos, que eran los de Estudio Ghibli. Una tendencia masiva que hubo en redes sociales, que llegó desde la Casa Blanca hasta la hija de la vecina, que transformaban, era enviar fotos al ChatGPT, a la inteligencia artificial de ChatGPT, para que transformara esas mismas fotos en un estilo reminiscente o similar al estilo de Estudio Ghibli. Sí. Estudio Ghibli, a mí me apasiona Estudio Ghibli, digamos, la mala analogía que suele usarse es que es el Disney japonés, pero la realidad es que si bien es una casa productora de largometrajes y otras producciones animadas, en estilo de anime, digamos que es el estilo japonés por excelencia en términos de animación, sí. Y su director, Hayao Miyazaki, han tenido prácticas y han tenido narrativas que no tienen nada que ver con las de Disney, digamos, ¿no? Y en un principio me parece eso como destacable que se haya elegido de parte de la compañía que tiene, la dueña de ChatGPT, que se llama OpenAI, es como sería inteligencia artificial abierta, la traducción, que la dirige Sam Altman, que es uno de estos magnates del mundo tecnológico, que estuvo en la asunción de Donald Trump, en conjunto a otros de los 5 grandes CEOs de las tecnológicas. Me parece como destacable también entender de dónde sale esto. Al mismo tiempo no, muy rápidamente después de que se viralizó, digamos, este uso masivo, que el mismo Sam Altman... que por todos lados. Por todos lados, porque políticos, figuras de fútbol, figuras de la farándula, sí, todo el mundo se subió a esta moda, digamos, y también como, bueno, hay factores culturales muy interesantes para recorrer sobre cómo funcionan estas modas, cómo funcionan estos trends, estas tendencias, digamos, que trends es la palabra en inglés, que se usa para cómo circulan las dinámicas y estos sentidos en redes sociales. Y hasta dónde llega también, bueno, cierto, más como hay un análisis cultural para mí para ser muy interesante sobre cómo este tipo de estéticas, o sea, la estetización que la inteligencia artificial permite, y qué se está estetizando, ¿no? Como hay algo muy interesante ahí sobre cómo el origen de esta tendencia sale de un anuncio de Sam Altman que dice, es un anuncio que hace que ChatGPT mejora su forma de lidiar con imágenes, que antes había otras sigue habiendo otros algoritmos, otras inteligencias artificiales que pueden hacer estas imágenes, y usa como ejemplo una de Estudio Ghibli, y a partir de ahí todo el mundo lo empieza a copiar. Digo, sí, como Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, es una de las primeras en subirse a la ola, pero esto rápidamente deriva en que antes de que hubiera terminado el mismo lunes, la Casa Blanca, la cuenta oficial, digamos, de la Casa Blanca de Estados Unidos, dirigida por el Departamento de Estado de Donald Trump en este momento, publica una foto de un oficial de la Fuerza de Operaciones Anti-Inmigración de Estados Unidos, llamada ICE, arrestando a una señora mexicana que está llorando, sí, en el estilo de Estudio Ghibli. ¿Qué? No vi eso. ¿Qué? Al otro día, a la mañana, el ejército israelí publica en la cuenta oficial de, no me acuerdo de las siglas de la cuenta de la fuerza, digamos, del ejército israelí, pero publican 4 fotos distintas de soldados israelíes en la Franja de Gaza. ¿Así? ¿Con el estilo de Estudio Ghibli, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece eso como un primer análisis sobre qué se está estetizando. También hay discusiones muy interesantes sobre cómo la inteligencia artificial permite las estéticas neofascistas, digamos, hacia dónde avanzan esas estéticas neofascistas. Pero lo que rápidamente se viralizó el otro día era, bueno, qué había implicado, digamos, este uso masivo de las inteligencias artificiales para el sistema físico mundial. El dato que circuló, digamos, ya martes, miércoles, 200 millones de litros de agua se habían usado para
para generar las imágenes de Estudio Ghibli, ¿no? Sí. Y no circuló tan masivamente, pero también circularon números, digamos, sobre cuál era la energía que había sido empleada en hacer estas imágenes, estetizar estas imágenes que se le cargó, que ahí también hay otra dimensión de análisis sobre la privacidad, digamos, y qué imágenes se le carga y datos personales, y le están cargando fotos de menores, por ejemplo, digamos. Sí, está alcanzando niveles. La gente como que no... No, qué lindo mi bebé, el Estudio Ghibli, sí, claro, sí. Bueno, y Sí, quedan todos cual. los datos biométricos, los ojos, las huellas artificiales después reconocibles, digamos, ¿no? Y lo que, bueno, tanto el agua como energía, y un poco dialoga con algo que hemos discutido en este programa y hemos discutido en esta columna del año pasado, sobre la materialidad de la nube, ¿no? O sea, cuáles son las infraestructuras físicas, que es lo material que soporta a eso que llamamos la nube, a eso que se complejiza, digamos, en dinámicas en las cuales profundizamos nuestro tiempo y la complejidad en que pasamos en entornos digitales, digamos, lo cual también hace no solamente pensar, sino revela el hecho de que esto haya sucedido tan aceleradamente a lo largo del lunes, hizo que OpenAI, esta empresa tecnológica, tuviera que limitar el uso de la cantidad de imágenes de IA que se estaban usando porque los servidores no le daban, digamos, ¿no? Claro. Hablo de energía y hablo de agua porque son las dos cosas que se requieren para hacer estos enormes procesamientos de información. Cómo avanza o cómo se instala esta infraestructura son lo que se llaman granjas de servidores, con perdón a las granjas de verdad. Sí, bueno, pero es el nombre, ¿no? Sí, es el nombre que se usa, es el nombre que se ha instalado también, digamos, porque tiene que ver también como los racks, lo que se llama rack, digamos, las pilas de servidores, que serían como las CPUs antes de que tuviéramos notebooks, pero apiladas. Entonces, estas estanterías de servidores llamadas racks en la industria, y son galpones enormes y pabellones enormes de racks. Digamos, que eso está continuamente funcionando. Claro, es como cuando antes las computadoras tenían que pensar. Bueno, no, por supuesto no voy a compararlo con el pensamiento, pero están procesando información, digamos, ¿no? Claro. Esta información que procesan, digamos, este ritmo al fin y al cabo, toda la infraestructura digital son ceros y unos y son pulsos eléctricos. Y lo que insumen es una enorme cantidad de energía. Entonces ahí hay un montón de preguntas sobre qué energía están consumiendo, están empleando, y sobre qué impactos tiene esa infraestructura en términos energéticos, lo cual ahora podemos un poco recorrer, pero es muy difícil de estimar, digamos, es muy difícil de estimar también el impacto. Y involucran también toda esa energía que entra y que procesa en términos de ceros y unos, como la energía, no sé, como nada se pierde, todo se transforma, esa energía recalienta esos servidores. Y eso como reminiscente a lo que nos pasa cuando se recalienta, por ejemplo, una computadora o algo que está siendo usado muy intensamente. La temperatura que levantan no tiene que ver con una exigencia, ciertamente con toda la electricidad del procesamiento que está haciendo, se convierte en calor, digamos, toda la energía que le entra a un chip se convierte en calor, y estos son microchips y sistemas digitales, infraestructuras digitales, muy complejas y reducidas en espacio. Entonces, hace un tiempo se empezó a atravesar con tubos esas granjas de servidores con agua que refrigeran. Claro. Entonces se llevan ese calor, digamos, ¿no? Al ser circular agua a través de esas megagranjas, es que ese calor que se disipa logra mantener la estabilidad, o sea, no se queman, básicamente, y no llegan a la temperatura en la cual hacen peligrar a la integridad de ese chip, digamos, claro, ¿no? Claro, no llega a derretirse. Recaliente. Pero no recalienta, claro, ese recalentamiento hace que las cosas empiecen a fallar. Entonces, bueno, estas mega granjas de servidores, y que hoy en día estamos ya en escalas en las cuales se plantean hiperescalas de data centers. Estos data centers, esos son centros de datos, y por eso lo relaciono también con la sobresaturación de información que mencionábamos antes. Y acá me parece también muy interesante al emplear cantidades masivas de un estilo que es una copia de algo que tiene derechos de autor. Después es discutible sobre el derecho de autor, digamos, hoy que implica hoy en día, pero lo tiene. Las películas de Estudio Ghibli internacionalmente están protegidas por los derechos de autor. Hay rumores de que Estudio Ghibli estaba a punto de iniciar una... Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue la respuesta desde el otro lado? Bueno, en un principio... Porque no deberían pedir permiso, perdón. ¿No? Hola, ¿qué tal? Están violando masivamente los derechos de autor a nivel internacional, eso desde que empezó
este formato a lo que hoy en día llamamos inteligencia artificial, que tiene que ver con modelos de aprendizaje, ¿no? Claro. Y para ese aprendizaje procesan enormes cantidades de datos, le mandás millones de imágenes, le mandás la mitad de internet y eso se lo mandás sin derecho de autor y sin pagarle a los autores originales. Entonces hay rumores de que Estudio Ghibli está en este momento evaluando, porque Estudio Ghibli eso no solamente tiene una narrativa ecológica, sí, fuertemente ecológica, no, pero aparte fuertemente artística, digamos. O sea, Hayao Miyazaki es... Claro, muy particular, sí, claro. No, y profundamente crítico de la IA. Volvió a viralizarse un fragmento de un documental de la vida de Miyazaki que en 2016 le lleva a un equipo de japoneses que estaba investigando inteligencia artificial, que era muy prototípica, y el tipo no solamente con como una parsimonia y con una amabilidad muy llamativa, le dice a los investigadores que me parece que lo que están haciendo es de las cosas más horribles que yo he visto en mi vida. Me parece un insulto a la vida. Y no sé, por alguna razón le cuenta a esos investigadores de inteligencia artificial que él tiene un amigo que tiene algún tipo de discapacidad, digamos, no menciona cuál, pero que está en profundo dolor continuamente. Y les dice que quien haya hecho esas animaciones por inteligencia artificial no conoce del dolor de la vida. Wow. O sea, así como la evolución de Miyazaki, ¿viste? Como la evolución de, al mismo tiempo, un artista que está en conexión con otras cosas que exceden el oficio estética, digamos, ¿no? Que es lo que puede imitar de una manera, más que nada la IA, lo que puede imitar es la herramienta, pero nunca los sentidos, digamos, de alguna manera, en los abordajes más complejos que hay sobre las narrativas. Así que seguramente haya alguna respuesta de Estudio Ghibli estos días. Hay rumores de que van a iniciar acciones legales internacionales. Están evaluando qué pueden hacer y al mismo tiempo están evaluando, o sea, hay análisis que dicen quien se meta en esta cruzada, como Scarlett Johansson, por ejemplo, lo hizo el año pasado cuando imitaron su voz. Scarlett Johansson le hizo un juicio a OpenAI, digamos, y a Sam Altman, y declaró que le pareció una aberración lo que habían hecho, que era una IA que copiaba a Scarlett Johansson de alguna manera. Pero bueno, están viendo qué pueden hacer y cómo hacer que esto no siente un precedente, porque Estudio Ghibli es un gigante, no es Scarlett Johansson, que bueno, pues más como artista la podemos querer o no es una gigante de la industria. Sí. Y Estudio Ghibli mueve mucha guita en Estados Unidos en términos de derechos, cuando estrena una película, claro, es parte de Netflix, es como parte de un establishment. Es para darle bola, digamos. Y si se van contra la IA, puede sentar un precedente importante para bien o para mal. Si la pierden, puede ser como muy catastrófico lo que significa para los derechos de autor en general en adelante, que ya tienen un montón de juicios desde periodistas, medios, los de las inteligencias artificiales, ¿no? Se calcula eso, que para 2026 aproximadamente estos data centers van a estar usando la misma cantidad de energía que Alemania. Un país, recordemos, de casi 100 millones de personas y que con unos niveles de consumo muy altos, ¿no? Por persona. O sea, el nivel de consumo de los data centers es muy enorme y si bien hay discursos diciendo que no vale la pena señalar el uso hídrico y energético porque es lo que se viene, que no hay nada que hacer, hay que aprenderlo cómo hacer mejor, etcétera. Hay una realidad, digamos, que es que hay una diferencia de escala. Por lo que se plantea es que si no, bueno, no vamos a usar celulares. O sea, el argumento es como que si fuera cualquier crítica a la IA es un primitivismo de abandonar la tecnología o luditas de que tenemos que discutir de la industria. Siempre hay de esos cuando hay algo nuevo, ¿no? Que te acusan de comunista con iPhone, no sé, cualquiera de las facetas de ese argumento. Sí. Y la realidad que hay que hacer que lo que trae la IA y lo que trajo las cripto hace un tiempo es una diferencia en la escala abismal, digamos, que también pone muchas preguntas arriba de la mesa sobre la transición digital y los impactos sobre qué puede transicionar y qué no, qué formas toma, digamos, ese universo de la digitalización que se aceleró tanto post pandemia, digamos, ¿no? Y qué costos infraestructurales tiene. Específicamente ya tuvimos en Uruguay el año pasado y en Chile hace 2 años conflictos fuertes y grandes por la instalación de estos data centers y específicamente en Uruguay era la sequía más grande que tenían en los últimos 76 años. El río Santa Lucía, que provee de agua potable a Montevideo, estaba seco, o sea, no tenía agua, la gente de Montevideo estaba comprando agua embotellada y Google caía a comprar 29 hectáreas y a instalar un data center que iba a usar 74 millones de litros de agua por día, lo cual ciudadanía montevideana y bueno, de la zona uruguaya en general salió a rechazar fuertemente la instalación de ese centro de datos de Google y lograron que no se instalara, digamos, en ese momento. Eso es lo que Damian Reidel, el asesor principal de Milei, vendió en el foro de Davos la semana pasada.
Es lo que el mismo Milei el año pasado había anunciado también en Davos. Tenemos tierras grandes en la Patagonia en las cuales hace frío y tienen agua disponible. No se sabe bien de qué agua habla al mismo tiempo porque hay grandes zonas de la Patagonia que en este momento tienen estrés hídrico, digamos, ¿no? Que han atravesado épocas de muy profundo estrés hídrico y que ese agua que están vendiendo al mismo tiempo no se saben cuál es. Muchas preguntas hoy en día sobre qué agua se usa para la inteligencia artificial, si bien la enorme cantidad de data centers está instalado en Estados Unidos, en la zona de Oregon, donde también hay conflictos locales por el uso del agua, digamos, ¿no? Sí, además va a traer conflictos en donde esté, por lo que vos estás diciendo. Digo, va a traer conflictos sí, más en un contexto de crisis climática, claro, digamos, ¿no? Que donde el agua y la variabilidad de la disponibilidad de agua y de la integridad de ciertos ecosistemas entra en juego. Precisamente es muy más llamativo todavía que muchas de las temáticas de las películas de Miyazaki haya sido en torno a las tensiones sobre el uso de los ecosistemas. Tal vez Princesa Mononoke es el mayor exponente de eso, donde gran parte del conflicto narrativo gira en torno a una ciudad que al mismo tiempo tiene un uso social, que sacó a muchas personas de la pobreza, una ciudad que parece ser feminista, parece que es más allá del capacitismo, porque es una ciudad que en la película integra a personas enfermas, los pobres, los excluidos de la sociedad, pero que está en conflicto con el bosque al cual está extrayendo, digamos, ¿no? Hay ahí tensiones propias que plantea Miyazaki, las cuales se están dando en este momento en torno a la imitación de su obra. Claro. Es una agenda que va a seguir y es una agenda tecnológica que también impacta, digamos, en un montón de aristas y lugares y vamos a ver cómo sigue complejizando hacia adelante. Bueno, sí, me interesa, vamos a estar siguiendo las ay, se me fue la palabra, las actualizaciones de lo que dice además también Estudio Ghibli, la verdad me interesa. Me interesa, quiero saber qué va a pasar. Recomiendo mucho el documental de la vida de Miyazaki, desde 2016, no recuerdo el nombre ahora, pero si ponen documental de la vida de Miyazaki lo van a encontrar, está libre en YouTube. Y también, en general, todo lo de Estudio Ghibli también lo recomiendo un montón, porque habla de muchas de estas cosas con una madurez muy profunda en cosas que no se suelen encontrar. Tal cual. Bueno, yo hoy me tomé la libertad de escucharte específicamente porque es un tema que la inteligencia artificial, viste, se va aprendiendo todo el tiempo y yo particularmente hay un montón de cosas que no sé y que no termino de entender, así que te agradezco por la columna de hoy. Son programas muy complejos, no hay que tenerles miedo ni tanto respeto. Se la pasan mintiendo aparte de los programas estos. Eso da un poco de miedo también. Con Alejo Di Ricio pasamos la columna de paisaje.